Vamos a las noticias de la economía con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, actualizamos la información. Acá estamos otra vez, Ángela. Empezamos en Argentina. La vicepresidenta de ese país hizo duras críticas al FMI en el mismo evento en el que veíamos en el informativo que dijo que ya había hecho suficiente y que ya no más candidaturas. Así es, ahora vamos a las declaraciones económicas que ella dio, porque ella no es la única que critica el acuerdo que hizo el país de refinanciar su deuda, sino pues que también hay movimientos sociales, políticos e incluso simpatizantes del presidente Alberto Fernández que han llenado las calles para señalar al organismo internacional. Esta vez fue Cristina Fernández de Kirchner la que dijo que gran parte de la inflación del país se debe a este acuerdo. En marzo el país del Cono Sur alcanzó el 104,3% interanual, siendo el segundo mes consecutivo que supera el 100%, esto en temas de la inflación, y catalogándose como uno de los principales países de la región con datos inflacionarios tan altos. Escuchemos lo que dijo la vicepresidenta de Argentina. Digo y sigo sosteniendo que ese acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario, porque es una política enlatada que se aplica como una receta monotemática a todos los países. Un gobierno constitucional voló por los aires, 5 presidentes en una semana, muertos en las calles de la ciudad de Buenos Aires, represión, miseria, dolor. Entonces creo que es necesario revisar esas cláusulas, ese acuerdo. Vamos a hacer un cambio de tema porque ayer se conoció el dato que mide cómo está la economía de Estados Unidos. ¿Cómo le fue? Ángela, no le fue nada bien a la primera economía del mundo. Tuvo una brusca desaceleración en el primer trimestre de 2023 y revisaremos los datos a continuación porque todos estos datos son trimestrales. De julio a septiembre tuvo un 3,2%, luego ya en octubre a diciembre un 2,6%. Aquí se empezaba a ver la desaceleración. Para este año, para este primer trimestre hubo una previsión del 1,9%, esto según economistas de Bloomberg, pero tampoco llegó a este dato, no llegó a la previsión, sino que alcanzó un 1,1% entre enero y marzo de estos datos que salieron el día de ayer. Este decrecimiento en el PIB ocurre mientras la inflación va en descenso desde el máximo que alcanzó el año pasado cuando llegó a su nivel más alto en 4 décadas. En marzo alcanzó el 5% interanual, pero todavía está lejos del objetivo del 2% de la Reserva Federal. Pero revisemos otros datos que vinieron acompañados con el dato del PIB. El gasto del consumidor, que representa alrededor del 70% de la actividad económica de Estados Unidos, se mantuvo firme, creciendo a un ritmo anual del 3,7%, una de las mejores tasas en casi 2 años. El gasto en bienes, en particular, fue sólido, aumentó a su ritmo más rápido desde el segundo trimestre, esto en 2021. Siguiendo en la misma línea, Juan Pablo, salieron los datos del PIB de la zona euro. Así es, la zona euro creció solo marginalmente en los primeros 3 meses de 2023 a un ritmo inferior a las expectativas del mercado tras el estancamiento a finales del año pasado. Esto mostraron los datos preliminares del viernes. El Producto Interno Bruto en la zona euro se expandió un 0,1% en el primer trimestre, por debajo de las expectativas de una encuesta de Reuters de un crecimiento del 0,2% en comparación con el año anterior. El crecimiento fue del 1,3% frente a las expectativas del 1,4%, y miraremos entonces cómo le fue por países. Aquí tenemos entonces la zona euro, un crecimiento del 0,1%. Para la Unión Europea, que ya es el bloque comunitario político, la zona euro en el caso de que comparten el euro, para este segundo fue el 0,3%. Miremos, Irlanda, España y Portugal tuvieron un crecimiento del 1,6% para Portugal, España para el 0,5% y Francia el 0,2%. Italia también creció, pero si vemos por ejemplo el caso de Alemania, la primera economía de Europa, no tuvo un crecimiento, fue el 0,0%, esto después de venir de contracciones también. El caso de Irlanda tuvo un crecimiento negativo del 2,7% y Bélgica del 0,4%. Vamos a hablar de los indicadores. Así es, pues Estados Unidos abrió en negativo, esto hace unos minutos, con sus 3 principales indicadores por menos del 1%. Las bolsas en América Latina cerraron mixtas, con Colombia y Argentina en números rojos, y en el caso de Argentina con una significativa pérdida del 2,62% después de jornadas de ganancias. Las bolsas europeas siguen operando en mayoría a la baja con el dato de crecimiento económico que acabamos de ver de la zona euro y con más expectativas también.
Y para el cierre recordamos la cifra de este día. Pues son los más de 10.000 millones de dólares en los que se incrementó la riqueza de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, para llegar a los 87.300 millones de dólares en total, que logró luego de que los sólidos reportes de venta de Meta Platforms. Con esto, Mark Zuckerberg sube un escalón en el índice de multimillonarios de Bloomberg y ahora llega al puesto número 12, cada vez es más rico. Absolutamente una locura. Gracias, Juan Pablo. Nos vemos próximamente. Claro que sí.